Bueno, cuidando las puertas de afuera, hermanos. El pasaje, el título del mensaje de hoy está basado en un versículo de Eclesiastés capítulo 12. Usted sabe que Eclesiastés capítulo 12 es un capítulo que nos lo dicen mucho de jóvenes. El versículo 1 empieza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que ¿qué, hermanos? Antes que vengan los días malos. Y los versículos siguientes de Eclesiastés van explicando un poquito a qué se refieren esos días malos. Y un poquito de metáfora y poesía, el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, nos empieza diciendo: antes que los guardas de la casa tiemblen. ¿Cuáles son los guardas de la casa? Las piernas. Dice, antes que las piernas te empiecen a temblar. Dice, antes que se oscurezcan los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Nuestros ojos, antes de que vayamos perdiendo la vista. Y dice también, y antes que las puertas de afuera se cierren. ¿Cuáles son las puertas de afuera, hermanos? Nuestros oídos. Así que para servir a nuestro Dios, hermanos, es muy importante tener las puertas de afuera bien abiertas, bien aceitaditas, que no se estén atorando, que el mensaje de Dios nos esté entrando directamente. Y como estamos hablando estos domingos acerca del llamado, Dios puso en mi corazón hacer ahorita una pequeña pausa, porque yo digo, quizá no es que no estemos escuchando el llamado, hermanos, sino que estamos teniendo problemas con nuestras puertas de afuera. Quizá no están funcionando tan bien. Hay algunas enfermedades espirituales que menciona la Biblia que pueden afectar a nuestros oídos espirituales. Hoy vamos a hablar acerca de 2 enfermedades espirituales para que nosotros hagamos una reflexión y veamos si no estamos enfermos de nuestras puertas de afuera, de nuestros oídos espirituales, para que podamos seguir entonces hablando acerca del llamado de nuestro Dios. Primera enfermedad. A veces estamos en la mesa, nosotros como familia, comiendo, y está mi hijo ahí, y su mamá y yo le estamos hablando, y mi hijo entra como que en un modo no molestar, como los nuevos celulares, ¿no? Que le pones un botoncito y ya no te entran llamadas ni mensajes. Y nosotros estamos platicando con nuestro hijo y pareciera que está concentrado en otra cosa. Y de repente nos damos cuenta que tiene por acá un aparatito, ¿eh? Un audífono. Y entonces ya le hacemos señas y parecemos sordomudos y entonces nos damos cuenta que no nos está oyendo porque tiene un audífono. La Biblia a esto, hermanos, le llama oído apartado. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Para escuchar la voz de Dios, hermanos, para escuchar cualquier persona, para escuchar cualquier tema, comienza con una disposición. Tenemos que tener una disposición de escuchar, ya sea a nuestra esposa, ya sea a nuestros papás, ya sea a nuestros hijos, pero también comienza con una disposición de nuestro corazón de escuchar a Dios. Podemos estar aquí, hermanos, hoy ya nos cambiamos, ya nos vestimos, ya nos peinamos, pero podemos estar acá sin tener esa disposición en nuestro corazón de que Dios nos hable. Y a eso, hermano, se le llama oído apartado. Hay un capítulo de Los Simpson donde Homero le dice a Marge, sí, Marge, ahora sí me puedes platicar todo lo que tú quieras, y se pone unos lentes con unos ojos abiertos y dentro de sí está con los ojos cerrados, ¿no? Y Marge le está platicando y él realmente no le está poniendo atención. Las esposas están muy contentas de tener esposos porque dice que tienen a una persona a quien contarles chismes y secretos y estar seguras que nunca van a contarle a nadie porque no ponemos atención nunca. Y a veces eso hacemos con Dios, hermanos. Estamos aquí, pero realmente pareciera que tuviéramos unos audífonos. Nuestras tareas, nuestros pensamientos, el celular nos distrae de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos síntomas, hermanos, para que usted vaya viendo si tiene esta enfermedad? Falta de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque no te interesa tanto. Entonces, pues falta conocimiento bíblico.
Falta de asistencia a los servicios, hermanos, porque pues bueno, hay otras cosas más interesantes. Netflix tiene unas series bien buenas a esas horas. Y entonces, pues, ¿para qué conectarme si es que ya va a acabar la serie? Distraído durante los servicios. ¿Sí? Estás aquí, pero realmente no estás. Te tengo que hablar a señas para que pongas atención. ¿Conoces más de cantantes, de deportistas, de políticos, de películas, que de personajes bíblicos? Y la característica quizá más fea, hermanos, es que las oraciones no son contestadas. Si tu oído espiritual puso atención al versículo de Proverbios que decía: quien aparta su oído para no oír la ley, termina diciendo: su oración también es abominable. Qué palabra tan fuerte. ¿Sabes qué significa abominable? Que desagrada profundamente. ¿Te imaginas? Que por no estar poniendo atención como se debe a Dios, nuestras oraciones sean abominables para Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Primera enfermedad, oído apartado. No sé cuántos aquí podamos decir: híjole, creo que podría tener algunas características de esta enfermedad. Segunda enfermedad, también a veces con mi perro, hermanos. Yo siempre he dicho que mi perro es el miembro de la familia más obediente. Es bien obediente mi perro, la verdad es que sale, come cuando le decimos. Sin embargo, hay algunas instrucciones que no le enseñé y que no conoce. Los que tenemos perros me van a entender, pero a veces nos ponemos a platicar con nuestro perro, ¿no? Y se nos queda mirando así como que, ¿quién sabe qué estás diciendo? Si vas a salir de viaje, le estás explicando: oye, no me vas a ver unos días, pero voy a regresar. Te pones a platicar con él. Realmente el perro lo único que oye es bla, 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 y él trata de entender, pero no entiende. No entiende lo que estás diciendo. A eso, hermanos, la Biblia le llama escucha tardía. Dice el autor de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. El autor de Hebreos está hablando de la supremacía de Cristo y está hablando que es superior a Aarón y que es superior a... está diciendo aquí una supremacía de Cristo que es superior a todo, y a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 10 va a decir que es superior al sumo sacerdote. Sin embargo, el autor de Hebreos está escribiendo y de repente dice: híjole, me irán a entender lo que voy a escribir. Porque iba a entrar en un tema muy profundo. Porque Jesús no venía de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes. Y él dice, él viene de un sacerdocio mayor que es Melquisedec. Pero dice, igual como el perrito a lo mejor se va a quedar, bla, 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 bla. No sé de qué me estás hablando. Escucha tardía. Recuerdo, hermanos, que en segundo semestre de mi carrera, yo llevaba una materia que se llama Principios de Electrónica. Yo soy ingeniero en sistemas, o sea, yo no soy electrónico, pero va relacionada la carrera con la electrónica. Pero para quedarnos a esa materia nos ponen al terror de los electrónicos y eléctricos, los que lo tomaban en noveno y décimo semestre y decían: si yo ya pasé ese maestro, ya pasé la carrera, no me importa todo lo demás, porque era el terror, o sea, era el máster ahí de electrónica. Y yo recuerdo mucho el primer día que entró, se apellidaba Yanga. Era un japonés, con lentes de fondo de botella. Bueno, un japonés, ¿no? Ustedes los conocen. Y entra con un bonche de libros y entra todo enojado. Y llegó y entró diciendo: esto es un insulto. Así entró diciendo: ¿cómo me ponen a mí a dar clase a ustedes, que son de sistemas? Ahí los maestros que me pusieron, yo ya les dije que no me van a entender. Y como fue, hermanos, no le entendíamos. Nos decía teorías de circuitos y se ponía a través de derivadas y a través de integrales y no sabíamos ni de qué nos estaba hablando. Varias veces hablamos con el profesor y: oiga, profe, no le entendemos, no sé de qué nos está hablando. Sí, yo les dije desde un principio que no me iban a entender, y nunca pudo bajar su nivel. Así que soy muy malo en electrónica. No me den nada de electrónica porque no aprendí electrónica.
Aunque tuvo el mejor maestro del tecnológico, no pudo bajarse a nuestro nivel para pasarnos ese conocimiento. La escucha espiritual tardía, hermanos, no le da a personas que acaban de convertirse. A nuevos creyentes no. Esto solo le da a creyentes que ya llevamos años en el Evangelio, como los de 9º y 10º semestre, sí le podían entender a mi maestro. Hay algunos temas en la Biblia que se espera que si ya llevas algunos años aquí, ya deberías entender. Y si no entiendes, hermano, puede ser que estés teniendo escucha tardía. Sigue diciendo el pasaje. Y nos da unas características de la escucha tardía para que le vayas entendiendo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el autor de Hebreos, yo ya quiero hablarles de cosas más interesantes, pero quieren leche. Tienen bigote y quieren que todavía le esté haciendo el biberón y dándole la mamila para que ustedes estén bien contentos con su lechita. Rudimentos. ¿Qué son rudimentos, hermanos? Cosas básicas, principios más elementales del cristianismo, que todos debemos de conocer. Y después de cierto tiempo, hermanos, se espera que nosotros seamos capaces de entenderlos. ¿Cuáles son estos síntomas, hermanos? Para que tú sepas si tienes la escucha tardía. Bueno, yo le puse aquí 5 años, pero obviamente cada quien tiene sus tiempos de aprender, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, si Jesús al año ya mandó a sus discípulos de 2 en 2 a sacar demonios, o sea, no nada más a predicar, sino a sacar demonios, bueno, yo digo que a los 5 años, pues ya más o menos deberíamos de conocer las cosas básicas, ¿no?, del cristianismo. Le cuesta enseñar, hermanos. ¿Sabe por qué le cuesta enseñar? Porque él mismo no entiende. Entonces, ¿cómo vas a enseñar algo que tú mismo todavía no entiendes? Le gustan las predicaciones sencillas. Todo lo que hable del amor de Dios, de la gracia, del perdón, qué bonito. Pero cuando ya hablamos de santidad, de compromiso, de fidelidad, híjole, hoy como que no me gustó tanto. Hoy como que no estuvo tan bien la predicación. Si algo no entiende durante la predicación, hermanos, prefiere olvidarlo. Pues ¿quién sabe qué dijo? Vete eso de rudimentos, no sé qué, ¿verdad? No sé qué sea, mejor lo olvido. Es más fácil. Y desconoce los principios básicos. ¿Cuáles serían los principios básicos? Porque el autor de Hebreos no nos dice, no nos deja a la imaginación cuáles son esos principios básicos. Él nos dice cuáles son esos principios básicos. Si usted lee ese capítulo, dice que es la salvación, el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todos aquí, hermanos, somos capaces de dar una clase de salvación, de dar una clase de lo que es la fe, de lo que es el juicio eterno. ¿O será que tenemos unos síntomas de tener escucha tardía? Otro síntoma es que cree todo lo que se dice desde un púlpito. Y no, hermanos, se nos invita a que analicemos todo lo que decimos. Somos humanos. Y que vayamos a la Biblia para ver si lo que está diciendo Beth realmente está en la Biblia o se lo está inventando de quién sabe de dónde. Y también otro síntoma, hermano, es que decide si algo es bueno o malo de acuerdo a cómo se siente con ello. Si me gusta, entonces está bien, pero si no me gusta, entonces debe estar mal. Porque habla de que los que ya llevan algún tiempo deben tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, dice el autor de Hebreos. Pero si tú tienes problema para decidir esto será o no será pecado, puede ser un síntoma de que tienes escucha tardía. 2 enfermedades, hermanos.
oído apartado y escucha tardía. ¿Tienes algún síntoma de estas enfermedades? ¿Te estás identificando con alguna de ellas? La predicación no va a quedar completa, hermanos, si nada más les digo, bueno, pues ni modo, pues ahora aquí hay que dar un remedio, ¿no? Bíblico. Para eso estamos. Como cualquier enfermedad, te dicen, no es cosa de preocuparse, sino de ocuparse. Gracias a Dios tenemos al médico de médicos, al que no hay imposibles y que puede sanar cualquier enfermedad. Así que pasemos al remedio médico. Receta para el oído apartado. Dice Eclesiastés 5:1, el autor Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Decíamos que escuchar tiene que ver con una actitud. Yo decido qué escuchar, porque el oído nunca deja de escuchar. Siempre está, aún dormidos, hermanos, estamos escuchando, pero tú decides qué es lo que estás escuchando. Empieza con una actitud. Y la actitud, hermano, tiene que ver mucho con qué lugar estás ocupando en este lugar. No me vean feo los que están allá atrás, hermanos. Reclámenle a Salomón. Yo soy el mensajero. Pero dice, acércate más. Cuando vengas a la casa de Dios, cuando vengas aquí a este local, acércate más para oír. Pero hay sonido, se oye bien. No se refiere a eso, hermanos. Se refiere a una actitud del corazón. Yo en la secundaria decidí de repente no sentarme adelante e irme con mis amigos a la parte de atrás. Y agarré mis cosas del pupitre y me fui con mis amigos. Y me fui atrás. Y adivinen qué sucedió. Bajé calificaciones inmediatamente. No sé qué tengan los lugares de atrás, hermanos, pero bajé calificación. Mis compañeros se codiaban, se pasaban papelitos y te pegaban y te quitaban la libreta. Inmediatamente bajé calificaciones. Nosotros decimos, los inteligentes se sientan, los mataditos se sientan adelante. Pero no será, hermanos, que porque se sientan adelante están aprendiendo más. Cuando tú te sientas adelante de este local, vienen ahí asientos vacíos. Sabes que hermanos atrás de ti te están viendo. Entonces, pues tratas de comportarte mejor, ¿no? No te vas a salir tanto al baño porque distraes. No te vas a poner a platicar porque pues, te van a ver que estás platicando. Bueno, eso pienso yo. Pero va más en una actitud del corazón, hermanos. Vean cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Entre más al frente estamos, hermanos, estamos más calladitos, estamos más atentos a lo que Dios nos está diciendo. Cerrar la boca es algo que muy pocas veces nos enseñan, hermanos. Venimos aquí, parece, a llenar espacios. Desde la alabanza estamos hablando, desde aquí en el del servicio estamos hablando durante la predicación. Pero la Biblia nos invita, cuando estés aquí, cierra tu boca. A mí no me enseñaron así, hermanos. Mis oraciones es hablar, hablar, hablar. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, dame. Adiós, amén, vámonos. No me enseñaron a guardar silencio delante de Dios. Últimamente, bueno, ya tienen un tiempo, pero mi momento de oración es, Señor, no te voy a pedir nada, pero aquí estoy. ¿Quieres decirme algo? Déjame estar acurrucado aquí junto a ti. Déjame estar en tu presencia. ¿Qué me quieres decir? La Biblia invita que cerremos más la boca y abramos más los oídos.
¿Qué pasaría si viniéramos a la reunión de oración los jueves, hermanos, y nos dijera, hermano Moy, ¿saben qué? Hoy vamos a estar en silencio toda la hora. Quédate en tu lugar, en silencio, y dile a Dios que te hable. Yo sé que Dios nos habla a través de la Biblia. La Biblia dice que es la palabra profética más segura. No hay algo más seguro a través de donde Dios te puede hablar, a través de su palabra. Pero eso no implica que Dios no te hable a través de tus pensamientos, a través del dolor, a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de las circunstancias. Dios está hablando constantemente. Eso nos enseña la Biblia. Habla, pero nosotros no tenemos la actitud necesaria para escucharlo. Simplemente le estamos nosotros hablando a Él, pero Él quiere estarnos hablando. Es importante, hermanos, aprender en silencio. Es importante guardar silencio delante de Dios, porque Él quiere hablarnos. ¿Has identificado la voz de Dios, hermanos? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Alguna vez en tu corazón Dios ha puesto un sentimiento que dices, esto no es mío, esto es de parte de Dios? ¿Has identificado su voz? ¿Sabes de lo que te hablo, hermano? Tenemos que estar callados, apacibles. Por algo Dios nos dio 2 oídos y solo una boca. Ya con eso nos está dando una lección. Hemos dicho que Dios habla en el servicio desde que el hermano dio la bienvenida hasta que terminemos con la oración final. No solo habla durante este momento, durante los cantos, durante el saludar al hermano. Dios está hablando. Por eso llama mucho la atención cuando algún hermano dice, es que a mí Dios no me habla. Claro que habla. Claro que sí habla. Acuérdate que Dios habla y se representa siempre como una paloma. A una paloma, para que la quieras tomar, tienes que llegar muy despacito, como un silbo apacible. Él no es ruidoso. Isaías 42 nos dice que cuando el Mesías viene, Él no va a levantar la voz. La receta es sencilla, hermanos. Si tienes oído apartado, acércate más y habla menos. Cierra la boca. ¿Es difícil? Creo que no. Creo que podemos ir probando, acercarnos más, estar más callados y estar atentos en actitud para que Dios nos hable. Ahora, la otra enfermedad, escucha tardía. El autor de Hebreos dedica varios versículos para tratar este tema de la escucha tardía, porque es un problema fuerte. Pero yo nada más voy a tomar un versículo. Usted puede estudiar todo lo que dijo para la escucha tardía a final del capítulo 5, a principios del capítulo 6. Yo nada más voy a tomar el primer versículo y lo voy a poner en la traducción del lenguaje actual, porque me gustó muchísimo cómo lo tradujo. No se complica, es bien clara la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual le está quitando la chamba a los pastores, porque hay algo que no entiendes en la Biblia, te vas a la traducción del lenguaje actual y dices, ya entendí. Acuérdense que el libro de Hebreos, como su nombre lo dice, está escrito para judíos. Los judíos tenían un problema, hermanos. Se estaban convirtiendo al cristianismo, pero no podían dejar todas sus tradiciones. La circuncisión, los sacrificios, las fiestas. Ellos seguían practicando ambas cosas. Les costaba trabajo. Y entonces entraban en un conflicto. Oye, pero es que ya se vino a la iglesia y no se ha circuncidado. Y entonces estaban mezclando el judaísmo con el cristianismo, y el autor de Hebreos tiene que hablar claro con ellos para que dejen esos primeros rudimentos. Dice en la primera parte del versículo 1, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. ¿Cuál es el objetivo, hermano? El objetivo de tener los oídos bien abiertos es llegar a la madurez, ser cristianos maduros. Ese es el objetivo. No es llegar a tener más conocimiento. No.
es llegar a ser cristianos maduros. Ese es nuestro objetivo. Para ser un cristiano maduro, una de las primeras cosas que tengo que hacer es aprender más y más. ¿Cuánto sabes de Cristo? ¿Cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto sabes del Espíritu Santo? Estoy seguro, hermanos, que lo que tú sabes es nada comparado con lo que nos falta de aprender. Nuestro Dios inmenso tiene tantas cosas por enseñarnos que nos falta tanto por aprender de Él. Por eso es tan importante tener los oídos bien abiertos, y no hay que conformarnos, hermanos, hay que seguir aprendiendo, y para aprender a veces hay que desaprender, como tenían que hacer los judíos. Hay cosas que hemos aprendido por la religión, por la tradición, por nuestros padres, que tenemos que desaprender, como le está diciendo el autor de Hebreos. No, ya la circuncisión ya no, ya los ritos ya no, ya deja todo eso. Y nosotros tenemos tantas cosas que desaprender, hermanos. Cosas que hemos aprendido de comida, de bebida, de fiestas, de vestimenta, de música, de formas de alabar, de formas de orar, de que si la Biblia hay que traerla impresa o que si es digital, que si hay que aplaudir, que si no hay que aplaudir. ¿Sabes cómo llama todo esto el autor de Hebreos? Obras muertas. ¿Por qué son obras muertas, hermano? Porque no te dan la salvación. El único que nos da la salvación es Cristo. Y nuestro objetivo no es perdernos en los métodos, sino en el resultado. Tenemos que llegar a la madurez cristiana. ¿Y qué es la madurez cristiana? Sigue diciendo: dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Esas primeras enseñanzas que ya dijimos: salvación, arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Todo cristiano debe tenerlas claras. Pregunta, hermanos, ¿todos aquí la tenemos clara? Como liderazgo estamos ocupados en esto, hermanos. Queremos que por lo menos la iglesia El Sembrador tengamos las cosas básicas, los rudimentos, estos principios fundamentales en la iglesia claros. Y la escuela dominical, que hoy acabamos el tema, vamos a comenzar con doctrina básica, con dos propósitos, hermanos. Uno, para aquellos que ya llevan años y no les ha quedado claro, les quede claro de una vez por todas la salvación, lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe. Y dos, hermanos, para aquellos hermanos que ya llevamos un tiempo y lo tenemos claro, lo tratemos de explicar. Porque una cosa es que lo tengas claro y otra cosa es que lo quieras enseñar. Yo prácticamente nací en iglesia cristiana, hermanos. Y estuve, desde que me presentaron, creo que no falté ni un domingo hasta que salí de la iglesia donde nací. Cuando tenía yo 18 años, o sea, ya llevaba 18 años en la iglesia, Dios me da la oportunidad de hablarle a un grupo de universitarios de estos temas: salvación, fe, bautismo. ¿Y saben qué? Me di cuenta que no lo tenía yo claro. Se había enseñado en la iglesia, claro que se había enseñado muchas veces, pero no era capaz yo de enseñarlo como se debía de enseñar. Tenía escucha tardía. El consejo, hermanos, es: trata de enseñar esos conceptos para que te des cuenta si te entienden o no te entienden. Porque ¿cómo sabes si has aprendido algo? Cuando eres capaz de transmitirlo de forma sencilla. Nuestra meta, otra vez, no es llenarnos de conocimiento, hermanos. No queremos que nos llenemos aquí de conocimiento, sino es llegar a la madurez. Y este versículo 1 en la traducción del lenguaje actual da una definición de madurez tan bonita y tan sencilla que nos va a quedar claro qué es la madurez. Sigue diciendo y termina el versículo 1. ¿Sabes qué es ser maduro? Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos de confiar en Dios. Esa es la meta. No es que estés todos los domingos, que te conectes a todas las reuniones, que te metas al grupo de alabanza. No, ese es el método. Personas que se preocupaban mucho por el método, llamados fariseos, llegaron con Jesús y le dijeron: Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de la Biblia? Dame unas prioridades porque hay tantos mandamientos en la Biblia.
Pónmelos por orden para que yo me enfoque en los más importantes. La pregunta no suena mal, ¿no? Pero Jesús le responde, no, te estás equivocando. No es el método, es el resultado. Y resume toda la ley y los profetas en lo que el resultado esperado en nosotros. Ama a Dios. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Eso es el resumen de toda la ley y de todos los profetas. Porque ¿qué tal si me dice, el mandamiento más importante es honrar a tu padre y a tu madre, pero te peleas con tus vecinos? No, el mandamiento más importante es no matar, pero das falso testimonio y te gusta el chisme. No, el mandamiento más importante es no mentir, pero deseas la mujer de tu prójimo. ¿Verdad que a veces nos perdemos en el método? Nos volvemos religiosos y perdemos el enfoque que es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar. Ese es el resultado que se espera en la iglesia. Hay muchos métodos, todos son válidos, no estoy diciendo que sean inválidos, todos son válidos. Pero lo que estoy diciendo es que no nos enfoquemos tanto en el método, que veamos el resultado. Si hoy, hermano, tú eres mejor que hace un año, está funcionando. Pero si sigues igual, quizá tengas escucha tardía. Te estás enfocando tanto en el método que estás olvidando lo que es el resultado. Dos enfermedades. Perdón. Bueno, la receta, hermanos, en términos claros es no ser espectador, sino participa. ¿Tienes escucha tardía? No seas espectador, participa. Por eso hemos puesto la escuela dominical de ese modo, hermanos. Estamos convencidos en el liderazgo que el método tradicional de que yo me paro acá y tú aprendes no está sirviendo. Te tienes que involucrar, tienes que decir tus ideas. Al decir tus ideas, estás aprendiendo más. Involúcrate. Dos enfermedades. Oído apartado. La receta es acércate y cierra la boca. Escucha tardía. La receta es no ser espectador, sino participante. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante cuidar las puertas de afuera? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me dijo, a ver, detente tantito y que analicemos nuestras puertas de afuera si están funcionando bien? ¿Por qué? Porque es un regalo, hermanos. Escuchar la voz de Dios, hermanos, no es para cualquiera. Jesús terminaba sus pláticas, sus parábolas, sus prédicas siempre con esta frase, la mayoría de las veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, no todos en la audiencia tienen oídos espirituales. No es para todos. Pero si tú tienes oídos espirituales, hermanos, si Dios ya alguna vez te tocó y te dijo, sea abierto, hay que cuidarlos. Mantengamos esas puertas abiertas, acercándonos más, callando más, no siendo espectadores, sino participantes. ¿Te acuerdas de Elías, hermano? Dios se le presenta y hay primero un viento fuerte, dice que partía rocas y partía montes. Imagínate cómo se escuchaba. Él estaba en una cueva, pero dice que Dios no estaba en el viento. Y después hubo un terremoto. No sé si alguna vez tengamos un terremoto dentro de una cueva, pero ha de ser horrible. Elías sufrió un terremoto dentro de una cueva y Dios no estaba en el terremoto. Y después hubo un fuego, todo quemándose, y Dios no estaba en el fuego. Y después hubo un silbo apacible. Y ahí estaba Dios. Dios se presenta con Elías y no le dice: Elías, ¿qué haces allá en esa cueva? Se presenta con Elías y le dice: ¿qué haces aquí?
¿Dónde estaba Dios? Junto a Él, hermanos. Nuestro Dios no grita, está constantemente hablando. Pero necesitamos tener paz. Necesitamos un tiempo de nuestra oración, estar en tranquilidad, quitar todo lo que nos está quitando la atención y decirle a Dios: ¿tienes algo que decirme? ¿Qué quieres que haga? El que tiene oídos para oír, hermanos, que oiga. ¿Qué es lo mismo? El que tiene las puertas de afuera abiertas, no las cierre. Dios bendiga su palabra.